Saludos para todos los amigos y hermanos de Pacto Nuevo. Estamos con el pastor Eduardo de Las, de la Primera Iglesia Bautista de Valencia, sobre la calle Quart. Y quisiera preguntarle, ¿cuántos años lleva pastoreando esta iglesia? Buenas tardes, pues llevo 4 años y medio en esta iglesia. He sido pastor de algunas otras iglesias en Valencia durante 34 años, también en una iglesia fuera de la ciudad de Valencia, pero en la calle Quart llevo 4 años y medio ahora. ¿Podría darnos una breve reseña histórica de esta iglesia? Sí, pues la iglesia nació en el año 1888, significa que este mismo año vamos a hacer un recordatorio del 125 aniversario. Nació con motivo de la llegada a Valencia de unos misioneros suecos que comenzaron a proclamar el Evangelio y a través de muchas dificultades pues fueron extendiendo la palabra hasta que andando el tiempo y los años pues hemos llegado hasta aquí. Tenemos una iglesia, por la gracia de Dios, que tiene aproximadamente 350 miembros en el año 2013, así que como digo, dentro de nada haremos una celebración del 125 aniversario de la iglesia. Y aparte de ser usted el pastor, tiene una faceta literaria, ¿no?, de escritor. Sí, bueno, he escrito algunos libros, 6 concretamente. Comencé a escribir cumplidos los 50 años porque pensaba que anteriormente pues no tenía mucha capacidad para poderlo hacer, ni tampoco las suficientes experiencias vividas, pero desde hace unos años a esta parte estoy escribiendo algunos libros, sobre todo sobre la persona de Jesús. Me parece que Jesús es una de las personas más desconocidas, incluso para los propios cristianos, y creo que es relevante, necesario, pues revisar el mensaje que proclamamos como cristianos, hacerlo de una manera autocrítica y sobre todo pues ir escribiendo y proclamando a Jesús desde las Sagradas Escrituras, desde la centralidad de la Biblia. ¿Qué aspecto podría recalcar como desconocido de Cristo? ¿Puede decirnos uno de esos aspectos? Sí, bueno, yo creo, vamos a ver, todos los cristianos creemos, sabemos y pensamos que Jesús es Dios. Esta es una verdad de libro, una verdad dogmática que no podemos negar ni poner en cuestión, pero me parece muy importante sobre todo subrayar la dimensión humana de Jesús, es decir, qué significó el acontecimiento Cristo para esta historia y para este mundo, porque si Jesús murió como lo hizo, murió en la cruz del Calvario, sin duda es porque vivió como lo hizo también, ¿no? Es decir, que la muerte es consecuencia de la vida, por lo tanto nos está invitando la palabra de Dios a hacer relevante esa vida para nosotros y para el mundo. Sería entonces su aspecto humano, pero engarzado con el propósito, ¿no? Bueno, la dimensión divina de Jesús no solo no se cuestiona en las Escrituras, sino que se reafirma de una manera clarísima, ¿no? Lo que sucede es que no se puede hacer con menoscabo de su humanidad. Yo creo que la humanidad de Jesús está demasiado enterrada, es decir, ha sido objeto de poco estudio, de poca meditación en el cristianismo. 100% Dios. Sí, no se trata de cuestionar lo uno o lo otro, ¿no? Se trata sobre todo de subrayar, de arrojar luz sobre la realidad humana de Jesús, ¿no? Lo cual no significa que estemos de alguna manera cuestionando o poniendo en duda que Jesús fue verdadero Dios, ¿no? Pero me parece que la cristología narrativa de los evangelios es una gran desconocida en el mundo evangélico y creo que la hemos de recuperar para bien de la Iglesia. Eso nos ayuda como cristianos porque como estamos acostumbrados a ver su lado divino, empuja esto, digamos, a superarnos más mirando su lado humano, que si Él lo pudo, yo puedo. Sí, yo creo que hemos de partir de la premisa de que Jesús asumió una naturaleza humana exactamente igual como la nuestra, como dice la carta a los Hebreos, pero sin pecado, ¿no? Ahora, esa frase, pero sin pecado, no le sustrae ningún aspecto de su humanidad, ¿no? Por lo tanto, se sujetó a las mismas limitaciones que le imponía una condición humana como la nuestra. Esto es importante, ¿no? Porque si no, podemos ver en Jesús a una especie de Robocop, ¿no? Sin afecciones físicas, sin fisuras psicológicas, y a un hombre que realmente, más que un hombre auténtico como lo somos nosotros, una especie de hombre divinizado que no se corresponde para nada con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y volviendo a sus libros en general, ¿podría decirme los títulos?
Sí, yo comencé a escribir con un título de Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo que estudió muy de cerca la persona de Jesús y la Iglesia. El título es Dietrich Bonhoeffer, un teólogo a contratiempo. Este fue el primer libro, que se corresponde además con mi tesina de especialidad en teología. El segundo fue un pequeño tratado de carácter cristológico que se llamó Dioses Jesús de Nazaret. El tercero, Seguir a Jesús de Nazaret hoy. Casi todos los libros sugiero que la palabra Jesús aparezca porque creo que es central. Después escribí un libro sobre la pobreza que se llama Bienaventurados los pobres, en forma de pregunta, la revolución pendiente. Antes de ese, escribí juntamente con Samuel Escobar un pequeño comentario de la Carta de Santiago, los 5 capítulos de la Carta de Santiago, y finalmente acabo de publicar otro librito que está fundamentado en el Evangelio de Marcos y que se llama Jesús, la buena noticia del seguimiento. Con especial atención a estos pasajes en los que dentro del Evangelio de Marcos se habla de lo que significa el seguimiento, el discipulado de Jesús, es decir, el interés de los cristianos y de la Iglesia por ser como Jesús fue y por vivir como Jesús vivió. Pero más o menos hacia finales de año va a hacer una publicación también compartida con Samuel Escobar sobre la carta a los Efesios. Acabamos de impartir esta carta en forma de exposiciones bíblicas en la iglesia de Quart, aquí, durante un año aproximadamente, y como consecuencia de esas exposiciones estamos reuniendo el material para producir un librito que además llevará unas preguntas inductivas al final, de modo que sirva de manera polivalente, tanto para estudiar la carta de manera personal como para estudiarla en grupos pequeños, ¿no? A modo de comentario. Así que ese es nuestro próximo proyecto. ¿Qué podría decir de Jesucristo para diferenciarlo de los otros profetas? Nosotros como cristianos lo sabemos, pero el mundo no, lo pone a todos por igual. ¿Cuál sería esa característica de Cristo? Bueno, hay que decir que Jesús realmente, cuando vino a este mundo, en su discurso, él se insertó en el contexto profético, es decir, estaba relacionado con los profetas del Antiguo Testamento. Su mensaje, su discurso, toda su vida, digamos que contienen un fuerte mensaje de denuncia, ¿no? De denuncia de injusticias sociales, de denuncia de pecado, ¿no? De denuncia de un mundo desestructurado, ¿no? Que genera desajustes terribles y que hace a la gente sufrir muchísimo. Jesús siempre estuvo a favor y cerca de los pobres, de los necesitados, de los angustiados, ¿no? Y lo hizo para darles a entender que si hay alguien que busca, que se ocupa y que se preocupa de los últimos, ese alguien es Dios. Después de todo, Jesús es la manifestación histórico-temporal de Dios encarnado. Por tanto, el mensaje de Jesús es un mensaje muy central acerca de Dios, y es que Dios ama a todo el mundo, empezando por los últimos, es decir, por aquellos que piensan que pueden estar tan lejos de Dios que nadie les va a encontrar, que nadie les va a amar. Dios les ama. Les ama. Y en cuanto a que se ajusta a los tiempos bíblicos, cuando alguien lee el Antiguo Testamento y ve tantas guerras y no entiende Dios es amor, y me hizo acordar a un niño que dijo, no, pero eso está en el Antiguo Testamento, eso era cuando Dios todavía no era cristiano. Entonces me hizo acordar de eso, que a veces estoy hablando del mundo, ¿verdad? Que no pueden ver a ese Dios de amor en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos demostrar a este Dios de amor en el Antiguo Testamento? Bueno, yo creo que evidentemente en el Antiguo Testamento hay claroscuros que no podemos entender. Es decir, cuando alguien hace esas reflexiones que me está comentando, pues hay cosas que requieren explicaciones serias, no simplistas ni reduccionistas, ¿no? Y a veces no es tan fácil. Pero claro, hay que situarse un poco en el entorno de la época, ¿no? Es decir, en los tiempos del Antiguo Testamento, los países tenían unas situaciones políticas y religiosas que estaban unidas. No había una división entre política y religión, sino que el Dios de cada país era un Dios que se imponía a las demás naciones, ¿no? Por tanto, el Dios que vencía era el Dios fuerte, el Dios poderoso, que estaba por encima de todos los demás.
Y si hay una cosa que el Dios del Antiguo Testamento quiere mostrarle a su pueblo, es que es Dios sobre todo otro Dios, ¿no? Es verdad que es difícil encajar y entender algunas de las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero también es cierto que Dios es un Dios de amor, es un Dios que, si leemos el capítulo 3 del libro de Éxodo, vemos que desciende, que pone sus oídos ante el clamor de su pueblo, que lo saca de la esclavitud, que quiere hacer de él un pueblo con sentido, con significado, que quiere entregarles una vida nueva y que lo hace, y que esta intención de Dios está al servicio de un plan universal, que es que todo el mundo conozca quién es este Dios, de bondad, de amor, de justicia y de santidad. Muy bien, muchas gracias, pastor. Y muchas gracias a todos los amigos y hermanos de Pacto Nuevo.